pues el trabajo del ejercicio que ya se hizo, en este caso, ¿sí? El ejercicio anterior que se hicieron pues todas las modificaciones del caso, pues ya continuamos con la explicativa de lo que es este concepto de manejo de redes WAN, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, entonces acá hemos explicado desde la parte pasada pues cómo se ha definido y se ha desarrollado un circuito de acceso con un cable modem, con un modem DSL, con un grupo de dispositivos conmutados que acceden a través de un servidor de acceso y a través específicamente de una unidad de datos de canal, unidad de datos de control, de conmutación, perdón, una unidad de datos de canal y una, mejor dicho, esto es una CSU-DSU. ¿Esto qué es realmente? Vamos a revisar esa parte, porque resulta que esto es un adaptador, esto es como ver una función como la de un módem, porque esto adecua señal de un formato a otro, en este caso. Ahora, específicamente, ¿qué tienen que entender todos ustedes? Hasta el momento, pues nosotros no hemos visto sino cómo se conectan las cosas. Pero, convencionalmente hablando, en todas las redes siempre existe de referencia una comunicación entre un equipo de terminación de circuito de datos y un equipo terminal de datos. Entonces uno normalmente dice en ese caso, ¿sí?, que el equipo terminal de datos, que es representativo en las redes, es el enrutador. Ahora, equipos terminales de datos hay muchos. Por ejemplo, hoy en día puede ser equipo DTE, en ese caso, un computador, un servidor, ¿sí? Ese tipo de funcionalidades, porque específicamente pues pueden acceder en ese caso de cierta forma y a través de un módem, ¿sí?, aunque el DTE por excelencia de las redes es el router. Ahora, ¿por qué? Porque él es capaz de, a través de sus interfaces, definir específicamente protocolos de enlace de datos, protocolos de capa física. Y puntualmente hablando, el equipo terminal de datos se conecta en ese sentido a través de un enlace especial al resto de la red. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando puntualmente de la forma en cómo se conecta esto, pues aquí estamos diciendo que ese enrutador que está allí a la izquierda se conecta de cierta forma con ese modem que está allí a la derecha. Y este que está acá, que es la CSU-DSU, eso es una unidad de terminación de circuito de datos, ¿sí?, una unidad de control. Entonces, ese DCE, que es el equipo de terminación de circuito de datos, es el extremo de acceso de una red, o el extremo de acceso que convencionalmente entrega un proveedor del servicio, en ese sentido, para una comunicación punto a punto, o una comunicación extremo a extremo, en este caso, supongamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Como nosotros estamos hablando de dispersar todo esto en un ambiente de interconectividad, lo que tenemos que tener claro, los que estamos aquí el día de hoy, es que hay protocolos de enlace de datos que van a definir el manejo y el soporte de esas señales. Entonces, específicamente hablando, aquí me va a mostrar cómo son encapsulados los datos para que estos sean transmitidos a sitios remotos y obviamente mediante mecanismos. En ese caso, yo lo que hago es transferir inmediatamente lo que yo considere que se denote como comunicación de datos. ¿En qué? En tramas resultantes. Hay una variedad de tecnologías que se pueden montar en la parte de enlace de datos. Las importantes que están acá hoy en día son básicamente, pues ahí mencionan ISDN, eso ya está mandado a recoger. Friend Relay, pues todavía puede usarse, aquí podemos hacer ejemplos de eso. ATM, pues ya no se ve, en ese caso, pues yo digo que ya no se ve, pero en su gran mayoría hay cosas que están montadas sobre estándares de Ethernet, ¿cierto? Nosotros aquí podemos hacer gala y uso de mecanismos de acceso de redes físicas determinadas, por ejemplo, por HDLC, que es un protocolo de control de enlace de datos de alto nivel. De hecho, me gustaría que todos le pegaran una ojeadita de qué es HDLC. HDLC realmente es el protocolo de enlace de datos primario del cual se han derivado la gran mayoría de todos los protocolos que hoy en día prácticamente las tecnologías implementan. Entonces, como quien dice, si yo voy a inventarme una tecnología de enlace de datos hoy, me gustaría ver cómo lo hizo HDLC. En otras palabras, HDLC es el modelo formal para haber extrapolado hoy en día prácticamente el manejo de las tramas en casi todas las tecnologías. Y eso lo podemos encontrar. De considerar, lo que pasa es que se dice que HDLC es un estándar y lo sacó ISO, pero cada quien tiene su propia versión específicamente de esto y se van a dar cuenta de que esto se resuelve de otra manera.
Entonces, digamos que lo que hay que considerar, que a nosotros nos importa, nosotros vamos a aprender a manejar un protocolo de enlace de datos acá. El HLC ya está montado, ya no, ese no tienen que aprenderlo porque ese está montado de por sí. Es como quien dice, yo voy a aprender a caminar, pues nadie me enseña a caminar. Pero aquí vamos a aprender a configurar a PPP en las siguientes clases, en ese caso. No vamos a trabajar ATM porque aquí no tenemos ni hardware ni software para poder emular las condiciones de eso. Ahora, digamos que sería mucho más importante entender otros conceptos. En esta clase sería importante ver un concepto que se llama MPLS, que es probablemente que lo toquemos. Ahora, quien esté interesado en esta situación, precisamente, ahí está lo que les estoy mencionando, este es el protocolo que actualmente se usa para hacer conmutación de alto nivel en una red WAN. Entonces, en este caso, MPLS, ¿qué es lo que hace? Incrementa puntualmente hablando todo lo que se hace a nivel de proveedores del servicio, ¿sí? En ese sentido, y a nivel de conmutación de circuitos, conmutación de paquetes para el manejo del tráfico que se tiene hoy. O sea, usted con MPLS prácticamente está resolviendo todos los problemas de manejo de tráfico a nivel del mundo. Y de hecho yo me atrevo a decir es que en este instante no hay otra tecnología que la vaya a suplir. Por ejemplo, esto es lo que de pronto en ese caso, ¿sí? a MPLS la hace interoperable. MPLS, por ejemplo, se soporta muy bien con redes IP, excelente. Y obviamente pues yo diría que la tecnología que está para implementar grandes cosas. Ahora, una cosa bien importante que todo el mundo tiene que tener claro, MPLS no es una tecnología que supuestamente esté en la capa 2 del modelo OSI o en la capa 3. Muchas personas dicen que es un protocolo de capa 2.5 y eso es una, yo les voy a decir la realidad, a mí me parece que eso no es cierto, eso es una burrada. Es que no existe protocolos intermedios entre las capas del modelo OSI. Es como la persona que dice que es que al modelo OSI le falta la capa 8 o la capa 0. Pero yo no sé de qué están hablando, porque eso nunca se hizo en ese caso. ¿Está claro? Bueno, entonces los conceptos de enlace de datos pues van a estar asociados, como les dije a ustedes, a protocolos de enlace de datos. Entonces, aquí ¿cuáles vamos a estudiar? Vamos a estudiar PPP y HDLC. En ese sentido los vamos a aplicar. Entonces, un protocolo de enlace de datos desde el punto de vista WAN encapsula los datos y define cómo estos son transportados entre sitios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el HDLC que estamos manejando nosotros acá, pues supuestamente pues sirve para hacer estos tipos de conexiones, como lo puede hacer el mismo PPP. Esto, por ejemplo, estuvimos emulándolo nosotros ahorita rato con una red de conmutación por circuitos. O sea, lo importante de esto es que ustedes entiendan que la encapsulación de alto nivel sucede en la capa de enlace de datos para la parte WAN, en ese caso. Y obviamente, pues lo que hay que entender aquí es cómo se resuelven esos asuntos, en ese caso. ¿Cómo funciona la encapsulación a nivel WAN? Pues obviamente existen unos protocolos de capa de enlace de datos que supuestamente se hacen para esta cuestión o están desarrollados. Lo primero que tienen que entender es que allí existe una capa de red, existe una capa de enlace de datos, obviamente, y en esa misma capa de enlace de datos lo que se tiene que considerar es que los datos van a ser gestionados para ser obviamente manejados en la parte del medio. O sea, en otras palabras, lo que se ha hecho es un proceso de encapsulación completamente. O sea, primero se recibieron los datos, se adicionaron los campos de direcciones, control y seguridad, y luego se colocó el tráiler inicial y el tráiler final. Esto es un proceso de encapsulación por completo para la parte supuestamente de enlace de datos a nivel WAN. Entonces, en ese sentido, la encapsulación WAN, en ese caso, ¿qué es lo que busca? Pues miren, va a comenzar a pasar esto, lo mismo. O sea, aún los datos que provienen de la capa 3 se le adicionan el encabezado y un campo FSS. Esto es una trama. Esto por completo es lo que ustedes conocen hoy en día como una trama. Entonces, aquí está el header, el FSS y las banderas que denotan el comienzo de la trama y el final de la trama. En este caso. Entonces, lo más importante es que ustedes tienen que entender es que existen las diferentes versiones del protocolo de enlace de datos que están, o sea, todo protocolo de enlace de datos, mejor dicho, en términos finales, si alguien quiere interconectarse desde el punto de vista WAN, pues tiene que definir por qué protocolo de enlace de datos lo va a hacer, ¿ya?
Si no, entonces no puede haber interconectividad. Ahora, examinemos cómo se maneja una trama. ¿Qué campos tiene el header de una trama? Pues tiene los campos de dirección, los campos de control, los campos de protocolo. Ahora, estas banderas que están acá, pues obviamente tiene la finalidad de determinar como un patrón de bits, en este caso, cuándo comienza y cuándo termina. El problema de estas banderas, ¿cuál es? Es que esta bandera esté por aquí, por la mitad. Entonces, esté diciendo o que comienza una nueva trama o que en su defecto, lo que es peor, finaliza una sin haber acabado. Entonces, para esto, para contrarrestar estas cosas, se usan esquemas de transparencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo la probabilidad de haber recibido un 0, tengo el 50% de probabilidad de que haya recibido un 1. Después del quinto 1, o del cuarto 1, o del quinto valor, entonces yo tengo que comenzar a considerar, bueno, yo desde aquí yo no puedo decir, no puedo permitir otro 1. Entonces, si existe la posibilidad de que el próximo valor, en este caso, sea un 1, entonces yo inserto un 0. Y marco eso en la disposición. ¿Eso qué quiere decir? Que esto no era realmente un carácter de salida ni de escape. Esto es realmente un dato. ¿Está claro? Porque esto también puede representar un dato. Solo que así se ha escogido. ¿Qué, profe? Señor, Profe, ¿cómo? ¿Que puede representar un qué? puede representar un dato. ¿Ya? Porque es que Ah, esto ok. puede ser un dato. No necesariamente esto es un carácter de escape. ¿Está claro? Ahora, viene la parte de direcciones físicas para los enlaces WAN. Se supone que el campo de direcciones no se requieren los enlaces WAN, pero va a depender de la tecnología. Este campo de direcciones convencionalmente a veces se establece en 1 o en 2 bytes de longitud. El campo de control convencionalmente se usa para indicar el contenido de los datos o en ese caso, en ese sentido, los datos de capa de red que supuestamente están allí alojados. En ese sentido. Ahora, el campo de protocolo. Si el campo de protocolo, pues obviamente pues dispone, en este caso aquí, digamos que, ¿qué esperaría uno encontrar? Pues yo esperaría encontrar el protocolo de enlace de capa de red que se ha encapsulado en el modelo OSI. ¿Qué protocolo vamos a encontrar allí? Pues hombre, si todo el mundo trabaja en IP, difícilmente, yo creo que sería algo muy raro que yo me encontrara un protocolo diferente IP. O sea, lo que yo me voy a encontrar allí siempre va a ser IP. Ahora, entiendan una cosa, y es que supuestamente pues nosotros tenemos que ir a resolver cosas en la vida. Se dice, y lo voy a decir de una vez, por ejemplo, si yo tengo que trabajar sobre estándares de comunicación, yo no los puedo hacer sobre los estándares particulares de las máquinas y ni los propietarios, porque por ejemplo, si yo quiero hablar con una máquina X y una máquina de proveedor Y y características Y, entonces yo cómo puedo hacerlo, tengo que usar un protocolo que me estandarice eso. No es el HLC como lo que uno cree, uno lo puede hacer con HLC siempre y cuando sean de la misma marca. Entonces, para yo interconectar dispositivos de diferentes marcas y diferentes características en una red de este tipo, tengo que usar el protocolo PPP. Es el único que sirve para eso. ¿Está claro? Profe, profe, no entendí la parte de los flags. Los flags, esto que está acá, eso que está acá, pues, a ver, es como si te... A ver, Santiago, es como si esto fueras vos. Esta es tu parte delantera y esta es tu parte trasera. ¿Qué pasaría si de pronto esta parte delantera, pues digamos que a vos te tomaron una foto y que es parte de los datos, pero no es el comienzo, o digamos que alguien te tomó una foto por la parte de atrás, para darte una broma, supongamos. Entonces, eso va en la parte de los datos, supongamos. Pero entonces, son datos, no es el carácter que te está diciendo que se acabó la trama, sino que hasta allí, obviamente se puede decir que son datos. ¿Cómo hacemos para que esto no ocurra? Entonces lo que se hace es usar un esquema de transparencia. Entonces, después del cuarto o quinto bit que se ha leído y que es idéntico al carácter de escape, al patrón 7E, entonces de pronto ya para el quinto, o sea, antes del próximo 1, en vez de esperar a que uno por probabilidades le aparezca un 1, que es un 50%, entonces de inmediatamente inserta un 0. Aquí lo mete, aquí donde estoy señalando. Entonces, eso se llama trabajar con procesos de transparencia.
transparencia de la información. Entonces es como para uno, digamos que vacunarse para las posibilidades de datos que vayan a venir. ¿Está claro? Ah, 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 eh, ¿Entendieron? no. ¿No entendiste? A ver, entonces pongamos otro ejemplo. Supongamos que, a ver, es que esta bandera, esta bandera acá tiene un valor, que es este que está aquí, y acá tiene este valor. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si este valor en los datos se replica? Entonces, si de pronto El valor es, este que el está valor acá, en el 7E, delantero. 7E. Entonces, probablemente eso es un dato, no quiere decir que la trama se acabó. O sea, esto tiene una longitud específica a nivel binario. Entonces, cuando esto está aquí, no se supone que cuando pasó esto, esto se acabó. Quiere decir que eso puede estar representando otra cosa, para evitar que un dispositivo diga, es que yo ya me encontré en la señal 7S y comenzó aquí, pues tiene que terminar aquí. No, pues para evitar eso, pues se utiliza inserción de bits, en este caso, por lo general en esta posición, y esa inserción de bits es de meter ceros, en este caso, para aislar y determinar que allí eso no era un carácter de escape, es un dato. Estoy insertando ceros. Exacto, metiendo un cero. Entonces, ¿dónde se mete el cero? Pero, Pues el cero se metería sí. aquí, aquí, ¿cierto? Supongamos. ¿Está claro? Pero entonces, o sea, el cero se pone en una cierta parte donde tal vez se confundiría con O el sea, es para final que, no se confundiría, no. Es para que el dispositivo que está leyendo los datos de forma serializada no se confunda. O sea, es como si me dijera vos, profe, te voy a mandar cartas de una baraja. Cada vez que te pase una carta roja, entonces usted me da plata. Entonces supongamos que toda la baraja, ahora, bueno, no, el ejemplo no sirve así. Supongamos que cada vez que en ese caso, digamos que en todas las barajas francesas hay ases. ¿Hay cuántos ases? Hay cuatro. Entonces digamos que nosotros tenemos la posibilidad con cuatro ases en 52 cartas de sacar específicamente cuántas tramas. Pues digamos que as por delante y otro as, y en la mitad cuántos habrían. ¿Cuántas cartas tiene una baraja francesa? Creo que tiene 52, ¿no? Entonces digamos que yo saco Sí, tiene 4 sentido. ases y me quedan 48 cartas. ¿Está claro? Entonces eso quiere decir que yo puedo construir con el as de corazones y el as de diamantes un grupo. Ese grupo entre el as de corazones y el as de diamantes, ¿cuántas cartas tiene? Pues tiene 14. 14 no, perdón, ¿cuántas? 12. Bueno, digamos que 12. Entonces, 12 de una pinta y 12 de otra porque son 4 ases. Entonces yo tendría 24, supongamos. Supongamos. Entonces, ¿qué pasa si en la primera parte a mí se me mezcló uno de los ases? Pero todo quiere decir que el grupo yo no lo puedo cortar. Entonces lo que hago es decir, mira, en la posición tal me apareció un as. ¿Yo qué hago? Pues volteo la carta, uso un mecanismo que me marque que ese no era un as, que realmente sí es un as, que me está indicando algo, pero no indica que a mí se me está cortando la trama. Es que lo que pasa es que aquí las tramas tienen un tamaño definido. ¿Ya? En este caso. Entonces esas tramas, o sea, hace de cuenta que estos son como jokers, lo que a ustedes les parezca. ¿Qué pasa si esto aparece ahí? Pues obviamente si aparece un Joker no quiere decir que la trama se va a cortar, hay que continuar. Entonces para poder considerar eso, el Joker toca voltearlo, sacarlo, marcarlo, para que supuestamente pues continúe el resto de datos y llegue hasta el final. Es que todo esto está definido por una estructura, la estructura de control. Si en la estructura de control yo he dicho que esto, por ejemplo, supongamos, tiene 128 bytes o 128 bits, digamos que son 128 bits, y un carácter de escape me apareció en la posición 64, entonces, ¿qué hago con el resto de cosas? ¿Las boto? No, yo sencillamente lo que hago es considerar que allí tengo que marcar ese dato y continuar con el resto de cosas hasta que te diga los 128 bits. ¿Entendieron?
Sí, sí. Entonces cuando, pues, o sea, en una cierta parte hay que marcar con un cero de que eso no es el final, que simplemente, O sea, o sea, sigue, son lo solo un ideal dato. es que tengamos presente que donde están esas particularidades hay que marcar el proceso de lectura para poder en ese caso garantizar que el procesamiento de esa unidad de datos se haga por completo, porque si no, entonces se puede abortar el proceso. ¿Está claro? Listo, profe. Bueno. Ajá, listo. Bueno, entonces sigamos, esto ya lo hemos mencionado, esto ya lo hemos mencionado. Entonces hablemos ahorita de redes conmutadas. Por ejemplo, pues aquí me estaban preguntando que qué era una red conmutada. Entonces aquí tenemos un ejemplo de ellas. Esto es lo que en los albores de las comunicaciones estaba sucediendo. Acá tenemos específicamente una red conmutada. ¿Por qué es conmutada? Porque está compuesta por switches que son capaces de resolver las interconexiones entre diferentes puntos para hacer transporte de llamadas, en este caso. Entonces, acá tenemos es una red telefónica, que los eventos de esto son orientados a un tipo de servicio y el tipo de servicio usado acá es el servicio conmutado telefónico. Lo que pasa es que ustedes no son, o sea, ustedes no conocen esto, ustedes ya conocen es el celular, pero realmente el concepto celular es un concepto extrapolado de la red telefónica pública conmutada. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí se da un concepto que se llama conmutación de circuitos y lo que hacen las centrales entre sí es hacer intercambio de mensajes para enrutar llamadas todo el tiempo a través de la implementación de lo que son circuitos troncales. Entonces, a este tipo de cosas se le dice que es una red conmutada por circuitos. Normalmente la red telefónica es una red conmutada por circuitos y es un esquema orientado a conexión. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Ahora, acá por ejemplo tenemos nosotros precisamente, en este caso, para asociarnos a la red telefónica modems. Por ejemplo, obviamente, pues, ¿por qué se usan modems? Acuérdense que, o no sé si ustedes lo han notado, cuando hemos hablado de la capa física, que un modem es un dispositivo que modula y demodula. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el modem? Estamos trasladando datos de un entorno por decirlo algo así, de una naturaleza de señal a otra. Eso hace un modem. Entonces, supuestamente, en este caso, lo que hemos hecho nosotros es adaptar la señal con un modem. O sea, por lo general lo que hacemos con los modems es resolver problemas de interconectividad. Entonces, convencionalmente, lo que hace un modem, lo que hace un dispositivo de estos es el hecho de que nos determinen una ruta de acceso. ¿Cuál es la tecnología que supuestamente hoy en día usan los modems para las redes que actualmente tenemos telefónicas? Se llama la multiplicación por división de tiempo. ¿Para qué se hace esto? Pues para que supuestamente a las conversaciones o a los eventos manejados en comunicaciones acá a través de llamadas telefónicas se le dé específicamente un turno de usar una conexión. ¿El TDM qué asegura? Pues asegura que haya una conexión de capacidad fijada que esté disponible siempre para un suscriptor. Entonces, la multiplexación por división de tiempo es eso. Y es más, eso viene de un concepto digital. Ahora, la conmutación de circuitos y el TDM pues tienen precisamente este tipo de cosas. Aquí pueden apreciar ustedes que hay un dispositivo que toma los datos de los tres dispositivos conectados y los enlaza y los entrelaza a través de una cosa que se llama trama. Eso que está ya saliendo de ese dispositivo se llama una multitrama. A cada uno de los puntos en los cuales se han conectado datos de los diferentes dispositivos que están allí conectados se les dice time slots. ¿Cuáles son los time slots? Pues son las posiciones, en ese caso en el tiempo o de memoria, en las cuales una persona coloca datos pertinentes de la segregación o segmentación de su comunicación. Eso es básicamente lo que está pasando. Pues obviamente los conceptos de conmutación WAN, a partir de este tipo de cosas, a partir de lo que era la conmutación por circuitos, evolucionaron un poco. ¿A dónde evolucionaron? Evolucionaron a otro concepto. Por ejemplo, en este caso, ya no se iban a hacer conmutación de circuitos, sino conmutación de paquetes. ¿Esto qué implica? Pues que hoy en día, pues prácticamente todo es por conmutación de paquetes. Sobre la misma infraestructura de red, en vez de haber colocado conmutación por circuitos, se hizo conmutación por paquetes. ¿Por qué se hace esto? Porque supuestamente esto permite más capacidad de tráfico. Y obviamente, desde ese punto de vista, los circuitos que están aquí compartidos, pues lo único que requieren ellos es que haya un mecanismo para que supuestamente nosotros podamos etiquetar la información y de hecho poderla usar y enviarla de un lado a otro. Es lo que hoy en día hacen
las actuales redes de datos dispersas por todo el mundo sosteniendo un concepto que se llama Internet. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues aquí los paquetes están conteniendo información relacionada con el trabajo en red. Y obviamente ellos son enviados de un lado a otro a través de unas estructuras de escogencia, a través de unas acciones de escogencia que desarrollan los dispositivos que ya están allí dispersos, que supuestamente se denominan en ese caso routers. ¿Ya? Entonces la conmutación por paquetes describe en ese caso un tipo de red en la cual, como dice allí, relativamente unas unidades de datos llamadas paquetes se enrutan a través de una red que supuestamente está basada en un concepto de definir en ese caso quién envía y quién recibe, o sea, entre una dirección destino y una dirección origen, que todo eso tiene que estar contenido en cada paquete. Entonces, obviamente este tipo de situaciones han recreado que haya muchas posibilidades, entre ellas, por ejemplo, hay conceptos aquí asociados a esta conmutación de paquetes que definen en ese sentido unas cosas que se llaman circuitos virtuales. Un circuito virtual se puede caracterizar de dos maneras, o conmutado o permanente. Entonces el conmutado es el que se construye en un momento del tiempo para que supuestamente haya una conexión y va a desaparecer cuando desde ese punto de vista el usuario ya la deja de utilizar. Y el circuito virtual permanente o el PVC es un circuito que ya está preconfigurado, es una ruta que ya existe en la red del proveedor, en ese caso, y obviamente es algo que está siempre disponible para la transmisión de datos. Entonces son dos especificaciones que formalmente se pueden usar acá. Ahora, estas redes, como yo había dicho hace un momento, las redes de computación por paquetes son normalmente no orientadas a conexión. Las redes que son orientadas a conexión específicamente son las redes conmutadas por circuitos. De hecho, si alguien quiere decir algo acerca de lo que es Internet, Internet para todo el mundo es la red más grande, en ese caso que existe, y es el mejor ejemplo de una red no orientada a conexión dentro de un esquema de redes conmutadas por paquetes. Eso es Internet realmente. Entonces, cada persona que esté hablando en Internet lo que está haciendo es usando una red conmutada por paquetes no orientada a conexión, en este caso, ¿ya? Pues obviamente hay más tecnologías. Ese frame relay no lo vamos a determinar porque pues acá eso ya no es, primero que todo pues no es del alcance, y segundo que todo pues eso ya está obsoleto. Aquí hay algunas opciones para interconexión de redes WAN, pues entonces miren bien en ese sentido sobre qué vamos a trabajar nosotros. Nosotros hemos estado haciendo ejemplos de accesos a través de DSL, podemos hacer ejemplos de PSTNs, obviamente de redes de datos montados sobre eso. ¿Ya? Entonces esas opciones que vamos a encontrar nosotros acá pueden venir de dos clases, pueden ser especificadas a través de redes que implementen líneas dedicadas o líneas arrendadas. Entonces eso va a depender de la forma en cómo se haga el arreglo con el proveedor de acceso, porque uno lo puede hacer a través de mecanismos punto a punto, y una de las posibilidades que aquí dentro de esto se determina es el trabajo fundamental que se tiene definido para el concepto del ancho de banda. ¿Está claro? Bueno, ahora, pues tecnologías conmutadas pues tenemos varias. Nosotros tenemos los enlaces que supuestamente se montan sobre las redes telefónicas públicas conmutadas. De ahí para abajo, pues nosotros no vamos a manejar más. Señor. No entendí la frase dedicados. Esto que está acá. Pues vos puedes tener dos clases de circuitos de acceso, o líneas dedicadas o líneas arrendadas. O sea, cuando tenés líneas dedicadas es porque específicamente en este caso vos tenés dispuesto entre tu proveedor y vos un enlace punto a punto, digamos que propio. Y una línea arrendada específicamente puede estar dispuesta en ese caso entre el suscriptor y vos con otros tipos de tecnologías. Y de hecho, pues fundamentalmente una línea arrendada puede ser de cualquier clase. Y no puede necesariamente, o sea, y los requerimientos de rigor pues pueden ser implementados bajo muchos tipos de tecnologías. Bueno, pues acá estamos hablando de lo que son redes conmutadas por paquetes, por circuitos, y obviamente pues ahí hay ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que es conmutado? Pues todo lo conmutado supuestamente implica transporte de información, en este caso entre interfaces. Siempre que pase eso es una red conmutada. Ahora, las redes públicas, en ese sentido, pues son básicamente lo que hoy en día nosotros disponemos.
O sea, prácticamente nosotros podemos decir que es la infraestructura que tiene el Internet global. Obviamente, pues esto ha cambiado un poco porque nosotros hemos encontrado que hay tecnologías que de pronto han considerado un cambio en esto. Y en ese sentido está la tecnología de las VPN. De hecho, en ese caso, pues uno tiene que decir que Internet realmente no es una conexión específicamente muy viable y bastante segura. Para poder considerar eso, pues obviamente tenemos que considerar procesos de encriptación dentro de Internet y todo el mundo lo sabe. Una de las formas de hacer eso es específicamente montar redes privadas virtuales, o sea, una VPNs, que se montan sobre el tráfico específico público que tiene Internet. ¿Ya? Pues la opción de seguridad para Internet es bastante grande, ¿no? En este caso, por lo que hoy en día existe. Bueno, sigamos. Aquí, por ejemplo, pueden ustedes encontrar lo que son las opciones de enlace para una conexión dedicada. Aquí, por ejemplo, pueden encontrar ustedes que aquí se está conectando Nueva York con Londres a través de un proveedor de acceso en donde, como pueden apreciar, los extremos en ambas partes se están definiendo en ese caso un concepto de estandarización diferente. ¿Quién resuelve el problema? Pues el problema lo tiene que resolver a través de un enlace punto a punto con una conexión preestablecida entre los extremos que están allí. Por ejemplo, un T3 y un E3 son de diferente clase. Entonces yo no podría específicamente enviar datos desde Londres a Nueva York o al revés, y obviamente en ese caso, digamos que, y estar en red. Yo ese problema lo tendría que resolver con un sistema de adaptación de canal montado en la red del proveedor del servicio. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué me llevan a mí a pensar? Porque es que resulta que en todo el mundo, en el mundo, todos no usamos los mismos estándares. Por ejemplo, en Colombia usamos los estándares europeos, en Estados Unidos se usan los estándares americanos y japoneses. O sea, nosotros para interconectarnos con Estados Unidos necesitamos unas cosas que se denominan pasos de traducción. ¿Está claro? Bueno, esto que está acá pues son supuestamente formas de hablar de las medidas, pues esto yo no creo que con eso tengamos problema en este caso. Bueno, ahorita hablemos de lo que es las comunicaciones analógicas. Esto pues todavía se maneja, lo que pasa es que hoy en día la gente no lo mira. Lo que pasa es que pues esto ya ha ido recogiéndose, ya nadie tiene, o sea, ¿quién habla hoy en día con una red, o sea, quién habla directamente por una red telefónica pública conmutada desde su casa? ¿Quién tiene teléfono fijo en la casa? Pues muy poquitos. De hecho, las posibilidades están es para aquellas personas que son parte, por ejemplo aquí en Cali, esa situación está dispuesta para aquellas personas que disponen de acceso al proveedor tutelar que se llama en Cali. Y pues esa situación pues implica que cada quien está conectado a través de módems y obviamente directamente en la línea telefónica. Las velocidades supuestamente para esto pues no son muy altas, son normalmente de 56K en ese caso, y obviamente ya hasta de 64K. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que es muy simple, siempre está disponible y tiene unos costos de implementación ya muy bajos. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que esto es para vos nomás. O sea, desventaja no es. Lo que pasa es que en otras horas estas eran las redes especializadas. Había redes para manejar voz y redes para manejar datos. Ahora, supuestamente en el mismo enlace, hoy en día todo el mundo que tiene voz y datos montado específicamente. La red telefónica pública conmutada, por ejemplo, pues obviamente pues, ha dispuesto otros tipos de soluciones. Esta era una de ellas. De hecho, el DSL acabó con el concepto de la red ISDN o la REDSI. ¿Ya? Se supone que este era un concepto ya de manejo de señal digital extremo a extremo, pero esto se acabó, nunca realmente se usó. Normalmente uno encontraba abonados de REXI, miren bien, pues esto era una estupidez. Nosotros teníamos abonados de REXI básicos de 144 kilobits por segundo y abonados de alta capacidad. En ese caso, primero tenían los BRIS, y los BRIS supuestamente que eran de alta capacidad eran de 2 megas. Pues hoy en día hablar de 2 megas en un circuito de acceso pues es una... ¿Qué les digo yo a ustedes? Pues esto ya esto es algo diferente, porque los circuitos de acceso pueden tener hoy en día más de 2 megas, pues tienen 5, pues tienen 10, pues tienen mucho más en este caso. Esta tecnología, por ejemplo, esta X25, pues es una tecnología que ya está recogida. De hecho, fundamentalmente era una tecnología bastante eficiente,
Pero las velocidades de esto variaban desde 2400 bits por segundo a 2 megas. Pero ya hoy en día esto convencionalmente creo que todavía se mantiene montado para mantener la interconexión, por ejemplo, de redes bastante lentas. Si por ejemplo yo necesitara interconectar las redes de cajeros electrónicos, pues a mí el X25 me sirve. Con eso es suficiente. Bueno, Friend Relay pues fue una tecnología que digamos que aquí en Cali o en ciertas partes de Colombia pues fue poco aprovechada. Es una tecnología de enlace de datos, obviamente, pero tiene importante que pues aquí aprendimos todo, ¿no? Pero esto ya no se monta. Las tasas de velocidad dentro de Friend Relay máximo son de 4 megabits por segundo. El ATM pues fue la tecnología que precisamente sufrió más. Yo diría, era una tecnología que tenía su propio modelo de referencia. En este caso manejaba unas estructuras de información que estaban soportadas en un concepto que se denomina celdas. Se denominaba modo de transferencia sincrónico, se montaba sobre redes convencionalmente a fibra, pero pues el cuento es que esta situación dentro de esto dejó en claro de que pues entre más cosas existen pues mucho mejor en este caso. Bueno, o sea, el ATM lo volvió nada precisamente la aparición de las redes MPLS. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ¿no tiene nadie preguntas? Pues yo estoy bien. Bueno, entonces sigamos. Pues aquí está la forma en cómo se especifica una celda ATM, pero esto ya no es importante, ¿no? En este caso. Pero esto sí, el DSL, pues la línea de suscriptor digital, las tecnologías DSL son realmente tecnologías siempre dispuestas y siempre conectadas, que pues usan líneas telefónicas convencionales, pero lo importante de esto fue que, o sea, es que la gente cree que el DSL fue montar otras redes, no, se aprovechó la red que estaba montada y obviamente sobre ella lo que se hizo fue considerar aprovechar el mecanismo del medio y hacer transporte de datos a alto ancho de banda. ¿Cómo se hace esto? Pues esto supuestamente se hace a partir del modelo físico y matemático. ¿Qué se mejoró? Pues aquí se mejoró puntualmente de que los procesos de modulación de señal, codificación y transporte, y en ese caso manejo de puntual de señales dentro del mismo medio a unas ciertas distancias, implicó que esto surgiera. De hecho, pues esto acabó con el concepto convencional de la telefonía tradicional. Entonces, digamos que para esto sí se requiere un modem. Y eso es lo que puntualmente estamos dibujando hace un rato. Entonces, aquí pueden ustedes apreciar las opciones de interconexión para internet, en ese caso del DSL. Aquí pueden ustedes encontrar que para poder nosotros acceder se necesita un modem de DSL. Podemos usar un splitter para esta situación en donde se conecta en este caso a un MDF, ¿cierto? El teléfono directamente al modem. Y al resto de la red, específicamente hablando, pues uno puede acceder por medio de lo que es un DSLAM. El DSLAM, ¿qué es? El multiplexor de acceso para todos los dispositivos DSL, que convencionalmente pues no es de pequeña capacidad, es un dispositivo de alta capacidad. Esto es, por ejemplo, la foto de un DSLAM. Un DSLAM puede incorporar, por ejemplo, tecnologías de interconexión de muy alta capacidad. Por ejemplo, en este caso, las velocidades básicas que se pueden lograr con un DSLAM en una sola tarjeta pueden ser por encima de los 8 megas. Obviamente, pues de ahí en adelante todo lo que usted quiera. Entonces, ¿cuántas tarjetas puede tener un DSLAM? Las que usted considere que de pronto pueda meter en ese chasis. Por ejemplo, ahí tiene, bueno, o sea, no me atrevo a decir cuántas tarjetas se le puede meter a ese chasis, pero yo creo que son más de una en este caso. Luego viene el concepto de la interconexión por cable. Pues obviamente aquí cambian las situaciones, porque esto ya no es DSL, sino que aquí lo que se aprovecha ampliamente la existencia de lo que es un cable coaxial. Normalmente se distribuyó esto, fue básicamente para manejar señales de televisión, pero hoy en día pues nosotros podemos usar estas redes, en este caso, para poder soportar sobre lo mismo lo que es el manejo de televisión y la parte de datos, y de hecho también la parte de manejo de voz.
Para esta situación, pues obviamente se requiere puntualmente de un dispositivo como el que están ustedes viendo. El cable modem puede proveer sencillamente una conexión siempre activa y es de fácil instalación, y esto puede entregar velocidades muy altas en un solo canal de referencia de 6 MHz que pueden estar entre 30 y 40 megabits por segundo. Esto no es algo, o sea, esto fue lo que realmente se aprovechó. Y ahí está la arquitectura que fundamentalmente pues determina la interconexión de una tarjeta. Para esto a veces necesita una caja que se llama set-top box, en este caso. Y esta es la definición formal de cómo está dispuesta por jerarquías la interconexión de una red, en este caso por cable modem. Entonces esta es la red que obviamente pues uno indica que esto es HFC. Como pueden apreciar, en su parte derecha está todo lo montado, todo lo que está montado en cable coaxial, y a partir de el centro que está allí como en cosas verdes, eso es supuestamente interconexión por nodos de fibra, ¿ya? Y ahí para allá pues está el resto de la red, en este caso. Bueno, hay otras opciones. Por ejemplo, a mí me han preguntado cómo se resuelve un problema de interconectividad para internet. Pues una de las buenas opciones es usar redes inalámbricas, pero en un estándar. Lo que pasa es que esto tocaría en considerarlo, pues manejarlo a nivel de radioenlaces. El problema de esto, puntualmente hablando, es que en la medida en que la distancia aumente, la capacidad del canal se baja. Entonces esto implica que esto tenga pues obviamente una disposición muy diferente. Por ejemplo, las soluciones que hoy en día ofrecen para montar hotspots son básicamente montados a nivel de estándares de IEEE 802.11. O sea, con esto, ¿qué es lo que quiere hacer de pronto las administraciones públicas? Pues dotar de accesos a los ciudadanos. Pero pues obviamente esto sí es una necesidad, y esto es imperioso para recrear un concepto que se denomina Smart City. A ver, esto que está acá pues fue una tecnología que existió. Bueno, digo que existe, pero bueno, esto todavía existe. De hecho es del estándar IEEE 802.16, pero WiMAX pues obviamente hoy en día prácticamente nadie lo usa. De hecho esto existió hace un tiempo, lo que pasa es que aquí en Colombia no lo supieron vender, y esa es una de las buenas posibilidades que existe para llevar en ese caso a través de radioenlaces señales de internet. Bueno, esto lo vamos a ver nosotros como un concepto que vamos a revisar acá, las redes privadas virtuales. De hecho, nosotros aprenderemos acá a implementar una conexión encriptada entre lo que son un par de proveedores de red. Vamos a montar con esto una implementación, vamos a hacer una implementación emulando el concepto de internet, determinándolo como obviamente como una red pública. ¿Cuáles son las consideraciones de una red VPN? Pues obviamente pues esto es escalable, es muy seguro y protege los datos, es importante eso. Yo puedo tener dos tipos de VPNs. Están las VPNs site to site y están las VPNs de acceso remoto, que son las que de pronto permiten a cualquier usuario interconectarse a cualquier esquema de red. Entonces aquí tienen ustedes como pues de forma gráfica lo que es una VPN site to site. Estos modelos de redes, ¿dónde se usan? Supongamos que yo tengo una infraestructura de oficinas bancarias, donde yo tengo una oficina principal y sucursales. Entonces este tipo de situaciones se montan sobre el internet para interconectar las sucursales con las oficinas principales a través de mecanismos tipo VPN. Por ejemplo, aquí podemos encontrar nosotros que se ha interconectado esa red LAN de esa sucursal B, en este caso con GADEM, que supuestamente tiene la oficina central, y ahí tienen los equipos que supuestamente están activados para hacer concepto de VPN, en este caso, ¿ya? Ahí lo que supuestamente se determina entre uno y otro lado es la existencia de un concepto de túnel. Convencionalmente hablando, esta tecnología es tipo GRE. GRE quiere decir Generic Routing Encapsulation. O sea, sobre los canales públicos de internet yo voy a montar un encapsulamiento de enrutamiento genérico, pero específicamente aplicado allí un concepto de seguridad. Si no, entonces no tiene sentido. Estas son las VPN de acceso remoto. Pues una VPN de acceso remoto, ¿qué permite hacer? Que por ejemplo usted de un celular, un portátil, una tablet, usted a través de una app, lo que quiera, se interconecta con una red de acceso cualquiera y directamente por el medio del ISP se conecta directamente con su oficina.
Convencionalmente hoy en día, por ejemplo, la gente hoy en día trabaja en esto y no se da cuenta. Les voy a contar un chiste. Las señoras que nos venden el chotico tienen esas cosas, aunque ustedes no lo crean. Esos terminales supuestamente montados para esta situación son básicamente en ese caso para resolver esos problemas. ¿Ya? O sea, esos son conexiones tipo VPN para hacer una cosa que se llama teletrabajo. Cada persona que quiera hacer teletrabajo, pues lo puede hacer a través de una VPN. ¿Está claro? Bueno, hay otras opciones asociadas a esto, pero esto va a depender de la característica con la cual trabajen las empresas por horas del servicio. Por ejemplo, el Metro Ethernet es un concepto que ha hecho que hoy en día el Ethernet madure tecnológicamente, se extienda para networking y obviamente y se aplique en las redes públicas. O sea, ¿quién lo está ejecutando hoy en día? Eso lo puede estar ejecutando un programa de dispersión de redes de las empresas grandes. ¿Cómo se implementa el Metro Ethernet? Pues el Metro Ethernet se va a implementar en ese caso con la implementación de enlaces a fibra, específicamente hablando. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces ahorita, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Qué es lo que tienen que entender? Pues, ¿cuál es el propósito fundamental que quieren resolver con un concepto de enlace WAN? Convencionalmente hablando, pues uno de los conceptos de enlace en WAN los puede aplicar en una ciudad, o entre ciudades, o entre países, en este caso. Entonces, implementar el desarrollo de una cosa de estas implica el concurso del concurso no solamente de las tecnologías y de saber de ellas, sino también de la plata, que es lo que habla aquí puntualmente en esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, jovencitos? ¿Preguntas? Entonces, en la diapositiva donde tienes las preguntas, nosotros tenemos que pues, responderlos. ¿Cómo, Santiago? Hay que responder las preguntas que estaban en la diapositiva anterior. Pues entonces vamos a continuar ahorita con la especificación conceptual de lo que es el protocolo punto a punto y qué vamos a hacer con él. Entonces hablemos en esta primera parte de la definición formal de lo que es el protocolo PPP y qué resolvemos y qué clase de cosas podemos resolver con él. De hecho, pues tenemos que introducirnos antes que nada, en este caso, al concepto de lo que son las comunicaciones seriales. Considerando esta parte, pues obviamente podemos decir muchas cosas puntuales. Desde ese punto de vista, como pueden apreciar, ¿cierto? Nosotros prácticamente hoy en día todo se trabaja a nivel de comunicaciones seriales. La mayoría de los dispositivos conectados siempre están conectados en ese caso ya por puertos seriales. Puertos paralelos ya casi no se encuentran. Eléctricamente hablando, pues lo que supuestamente está sucediendo dentro de esto es que en esos buses de comunicación se están enviando señales y obviamente pues allí es donde van los datos de una forma compresa en este caso. Hoy en día pues obviamente hay que explicar qué es una comunicación serial. De hecho pues aquí tienen un buen ejemplo, fundamentalmente hablando es que acá de un lado para otro corren datos de una manera, por ejemplo particularmente acá en una comunicación paralela pues se tendría que tener 8 líneas para que supuestamente cada porción de la información pasara. Aquí por ejemplo si tuviéramos 8 puntuales datos, entonces deberíamos de tener 8 líneas para que específicamente pasaran de un lado a otro, pero yo puedo también enviarlas en este caso en una seguidilla con una sola línea en ese sentido de un lado a otro, cuando considero que pues obviamente pues esto para mí es más eficiente. Ahora, de considerar las comunicaciones se trabajan seriales, las comunicaciones seriales se trabajan un vida al tiempo. En este caso, ¿por qué? Pues podemos tener desde ese punto de vista circuitos tipo duales, en los cuales tenemos dos cables que son para enviar y para recibir. En la parte paralela, pues obviamente tenemos que considerar mucho más bits y alambres de forma simultánea para poder enviar datos. Entonces, aquí por ejemplo se pueden usar 8 cables para enviar y recibir, es diferente. Ahora, en esos casos, pues los enlaces paralelos, pues se supone que uno pensaría que son básicamente más rápidos que una conexión serial. Y la realidad es que esto no pasa, porque supuestamente cuando uno coloca como valor de referencia para el transporte de señal
en un enlace serial, en este caso un reloj, entonces pues obviamente las tasas de velocidad se van a incrementar. Potencialmente hablando, pues uno tiene que entender de que las señales seriales se pueden afectar de alguna manera. Pues en ese caso yo diría puntualmente también de que las comunicaciones paralelas, uno no puede, en ese caso, que cada vez que esté enviando datos, cada envío de cada dato requiere una línea de comunicación. Esto pues obviamente es considerar que hay una pérdida de recursos. En este caso, uno de los, perdón, uno de los problemas fundamentales que tienen las comunicaciones paralelas es el problema del crosstalk. Entre las líneas puede existir una situación de ruido que puntualmente involucre que las señales de un cable se pasen para el otro. ¿Eso qué implica? Que hayan potenciales errores en este caso. Entonces esas situaciones van a pasar todo el tiempo. Entonces, de hecho, fundamentalmente hablando, las comunicaciones paralelas no son buenas, no son idóneas. Las comunicaciones seriales, pues obviamente el reloj y la interferencia cruzada, pues vienen siendo en ese caso conceptos para manejar y minimizar. Porque es que resulta que en vez de usar nosotros una sola línea, por ejemplo, en el de comunicación paralela, cada línea fuera para hacer el envío de un solo dato, más bien nosotros cogeríamos esas 8 líneas y las usaríamos para comunicaciones seriales. Entonces, en ese caso, pues obviamente la situación va a cambiar ostensiblemente un poco para la determinación de circuitos de comunicación de datos en el Internet. Aquí, por ejemplo, podemos ver nosotros una comunicación física, que es la que está definida entre este enrutador de la izquierda y el de la derecha, y obviamente la implementación de una comunicación lógica. Entonces, ¿qué se está pasando acá? Pues obviamente aquí lo que se están enviando son datos usando un concepto de encapsulado. Obviamente han pasado datos de un extremo a otro usando un medio WAN, se han receptado y obviamente se tiene que partir del hecho de que se va a encapsular para llegar específicamente al dispositivo final. Para poder hacer este tipo de cosas, pues obviamente hay varios estándares de comunicaciones. Hoy en día las comunicaciones seriales pues se han hecho prácticamente extrayéndolas de históricamente tipos de mecanismos. Uno de esos mecanismos con los cuales las comunicaciones se han implementado por referencias interfaces ha sido, por ejemplo, la interfaz RS232, la RS422 o 423. Supuestamente una de las más usadas para nosotros, en este caso, ha sido la interfaz o la comunicación especificada para puertos seriales como la RS232, ¿cierto? Entonces, pues hoy en día prácticamente toca conocer qué hacía la RS232. Existen otros estándares de comunicación, por ejemplo, estos sirven para determinar las funciones dentro de una red a nivel WAN. Por ejemplo, esto define una interfaz B35, es de capa física, y esto define potencialmente dos cosas, unas referencias. Fíjense que cuando esa interfaz específicamente tiene pines, ese es un cable macho, y ese define la funcionalidad o el extremo del equipo terminal de datos o DTE. Cuando ese conector específicamente no tiene pines, sino que tiene huequitos, entonces ese es un DSE y ese define específicamente pues es un cable DSE en este caso, obviamente, y eso define puntualmente las funciones del dispositivo que lleva esa función en la red. Entonces, obviamente hay otros tipos de interfaces, pero pues de pronto en este caso lo que hay de referencia de la una con respecto a la otra son las velocidades de transporte. Esta es una HSSI, que es la interfaz serial de alta velocidad. Supuestamente esto maneja velocidades de hasta 52 megabits por segundo. Pero obviamente una de las cosas importantes es considerar la multiplicación por división de tiempo en las redes conmutadas. Para poder hablar, lo que vamos a hacer ahora, vamos a partir del hecho de conocer primero que todo pues este tipo de ideas. Esa multiplicación por división de tiempo se usó para supuestamente asociar a cada comunicación telefónica, puntualmente hablando en ese caso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues obviamente tenían situaciones puntuales con las cuales específicamente pues, se manejaba telefonía. El TDM realmente era eso. Entonces, ¿qué pasaba con el TDM? Pues el TDM sirvió para muchas cosas. De hecho, el TDM
permitió que el concepto asociado de capa física se manejara un concepto multitrama, y entonces en el concepto multitrama pues uno pudiera mezclar datos de diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, allí se están mezclando datos de video y de voz y de información, supuestamente de voz, video y datos, en este caso, ¿sí? en un solo concepto de bus, en donde cada cosa está referenciada específicamente por la existencia de time slots. Entonces, puntualmente hablando de este tipo de situaciones, habló de lo que serían supuestamente otras cosas, ¿cierto? Como cuáles. ¿Cómo se tendría que haber operado esto? Pues primero que todo, pues las tecnologías que estaban montadas sobre la parte telefónica no tuvieron mucho auge. Existieron algunas, no se pudieron aprovechar. Lo que pasa es que llegó el concepto convergente del Internet y acabó con todo esto, en este caso. Si nosotros nos ponemos a revisar un poquito esta situación, pues esto ya son las cosas que convencionalmente una persona que trabaja en redes telefónicas tenía que saber. Ahora, este concepto no se consideraba muy eficiente, era algo ineficiente. ¿Por qué? Porque supuestamente pues teníamos modems y los circuitos eran prácticamente en ese caso montados sobre la disposición de los recursos y siempre estaban conectados. Entonces, hoy en día las características de las redes es que independiente de que estén o no conectadas, pues allí no va a no haber transporte de información. Estas redes sí constantemente definían específicamente eso. En ese caso, estas eran redes telefónicas realmente, ¿ya? Ahora, ¿qué fue lo importante de esto? Que esto soportó ese concepto, pero hoy en día, sobre ese mismo concepto físico, sobre esa misma capa física, se pueden implementar precisamente, digamos que todo lo concerniente a lo que es el transporte de información. Se pasaron muchas cosas, o sea, lo que pasa es que en este caso, las tecnologías de interconectividad, ¿qué buscaron? Buscaron conceptos de convergencia. Entonces, por ejemplo, aquí habían cosas que no solamente se podían mezclar desde el punto de vista físico, los switches de alta capacidad, los switches tecnológicos, pues mezclaban información. Por ejemplo, allí pueden ustedes apreciar que se están mezclando tasas de bits de 2.5 gigabits por segundo, en este caso en 10 gigabits por segundo. Hoy en día, eso lo hace un enlace de datos en un switch convencional y cualquier red, porque eso pasa, ¿cierto? Pero para ese momento eso era lo más grande que había, en este caso, porque era obviamente manejo de múltiples canales de entrada, ¿cierto? Entonces, ¿qué había para esto? Pues dispositivos bastante robustos y bastante hasta costosos para poder soportar este tipo de cosas, en este caso. Bueno, el hecho es que esto implicaba estas situaciones. Ahora, lo que hay que considerar es que nosotros hemos partido de una historia. Esta historia nos define a nosotros en este caso de que pues aquí en Colombia se trabaja con los estándares europeos, en este caso. Allí puntualmente hablando estamos diciendo desde ese punto de vista que nosotros trabajamos con el estándar y con la definición de estructuras europeas como para los E1s. En Estados Unidos se trabaja con otras cosas. En este caso, pues en Estados Unidos se trabaja con este tipo de jerarquía. De hecho, esto hace parte de esa jerarquía. Como pueden apreciar, específicamente, pues acá tenemos nosotros, digamos que diferentes tasas de velocidades. Las velocidades para Europa no son estas. Estas son las tasas de velocidades para dispositivos montados sobre arquitecturas de este tipo, en este caso. Pero básicamente pues esto sí podría aplicar para esta situación. Pero fíjense que acá tenemos una jerarquía completamente para un carrier. Estos que están acá son accesos. Miren bien, un T1, un grupo de accesos de canales de voz, venía para estos tipos de dispositivos, luego a estos, luego uno por esto. O sea, esto era una multiplexación. Este era el grupo más grande, en este caso, ¿ya? Que se trabajaba a partir de acá. Entonces eso, miren que las velocidades pues no es que fueran muy grandes. Hoy en día, por ejemplo, un operador de cable a uno o un operador de acceso a internet le puede ofrecer anchos de banda de 100 megas para su casa, si usted quiere. Fíjense que esto es lo que pasaba en ese entonces. Ahora, sí es importante reconocer que de esto han quedado para nosotros ciertas situaciones, como cuáles. Por ejemplo, esto es bastante crítico, si desde ese punto de vista ustedes lo quieren revisar. Esto se llama el punto de marcación.
¿Qué es un punto de marcación? Cuando se está estableciendo una solución entre un proveedor y su compañía, cuando el punto de marcación está aquí, entonces eso quiere decir que usted es dueño de la infraestructura. Y usted tiene que mantener, y usted tiene que darle, en ese caso, asistencia, y tiene que tener un ingeniero para que le soporte todo esto, en este caso. O sea, el proveedor del servicio solo llega aquí con un conectorcito, y usted verá qué hace. Cuando este punto que está aquí, se supone que está aquí o acá, entonces esto involucra en ese sentido y en ese aspecto que usted no es dueño de la infraestructura de los circuitos de acceso. Entonces, al no ser dueño de esto, puntualmente hablando, ¿qué pasa? Pues que específicamente, pues la responsabilidad, ¿a quién le queda? Pues al proveedor. Convencionalmente, pues eso va a depender de la clase de cosas que usted esté estableciendo a nivel de responsabilidad. Eso ya será cuestión de lo que usted quiera considerar. Entonces, es su responsabilidad cuando el DEMARC, en ese caso, esté más cerca de usted. O sea, perdón, es responsabilidad suya cuando el DEMARC, pues obviamente en ese sentido esté más lejos de usted. Cuando usted lo mete más hacia acá, es más responsabilidad del proveedor. Esto que está aquí adentro es su responsabilidad. ¿Está claro? Entonces, usted tiene que básicamente pues considerar todo este tipo de cosas. Esto es una comunicación precisamente extremo a extremo. Esta es una comunicación desde un DTE hasta otro DTE, usando de forma intermedia, en ese caso, una CSU, o mejor dicho, un equipo de terminación de circuito de datos a otro equipo de terminación de circuito de datos. Entonces, esto puede ser un modem y esto puede ser otro modem. ¿Está claro? Esta recreación de este tipo de cosas, pues lo hemos podido hacer nosotros en el ejercicio. Lo voy a mostrar acá de una forma específica. Miren bien. Resulta que voy a hacer aquí un pequeño ejemplo. Vamos a colocar aquí salvar un segundito. Un segundo. ¿De qué se hizo eso? ¿Cómo se llama eso? Acá. Esto es gestión de redes. ¿Qué fecha es hoy? 31, ¿no? Bueno, entonces pongan cuidado. Entonces yo voy a recrear este pequeño ejemplo que está acá. Esto que está aquí. Entonces, si quiero hacer eso, en este caso, pues digamos que vamos a usar un par de mods. Yo lo puedo montar acá. Entonces voy a montarlos aquí, en este caso. Pero esto tiene un problema, ¿no? Miren bien. Entonces, vamos, eso se supone que son dos tipos de tecnologías. Esto es realmente esto.
Entonces miren cómo lo vamos a conectar. Este que está aquí, que se conecte con este que está acá, ¿cierto? Este puertico una vez prendámoslo. Creo que era este. Sí, está prendido. Este que está acá se conecta aquí con este. Él sale por un enlace Ethernet que está acá y se conecta con ese otro Ethernet que está acá. Obviamente, como son la misma capa, que toca considerar. Pues el problema hay que resolverlo, ¿no? Luego este de acá baja acá. Y luego este desde acá se conecta con este acá. Entonces acá está Gigabit 0. En este caso, es que yo me imagino que ya está activa, pues se enciende. Ahí tengo yo una comunicación, yo tengo esto mismo, ¿no? Si están viendo, jovencitos, esto mismo. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda o inquietud? Bueno, entonces esa es la situación que está acá denotada. Entonces digamos que pues, en esto hay que tener esa certeza, ¿no? En ese caso. Pues hay dos consideraciones que hay que tener en cuenta acá, y es que nosotros siempre tenemos que ofrecer el reconocimiento de quién es el DCE y quién es el DTE. Que esto está basado básicamente en dos tipos de equipos. El equipo terminal, que genera o que recibe los datos, y el equipo que fundamentalmente se interconecta, en este caso, entre uno y otro, ¿cierto? Desde ese punto de vista. ¿Está claro? Bueno, entonces aquí tenemos, pues por ejemplo, una interconexión entre lo que es un DTE y un DCE a través del estándar RS232. Si ustedes notan un poquito lo que estamos puntualmente montando entre estos dos acá, específicamente, en este caso es la interconexión de pares que supuestamente están montados para esto, en este caso. Ya, por ejemplo, desde ese punto de vista, puntualmente hablando, ¿cierto? Entonces, específicamente lo que podemos hacer acá es determinar, ¿cierto? Lo que pueden ustedes acá mostrar es que aquí hay una comunicación entre un par de puertos esto ya no se ve, ¿no? En este caso. Pero fíjense que esto, pues obviamente lo lleva a uno a entender muchas cosas. Convencionalmente, siempre hay que conectar un punto con otro. ¿Cómo se van a conectar? Específicamente, pues se van a conectar puntualmente desde un DTE a un DCE, en este caso, siempre, ¿cierto? Esto siempre va a pasar. Por ejemplo, aquí están las conexiones que están para asociar, por ejemplo, un dispositivo a una red. Esto, por ejemplo, son estándares de capa física, y estos son los conectores que, por ejemplo, del lado del DTE siempre van a estar. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte no. No, por Felipe, yo no. Bueno. Entonces, pues sigamos. En este caso. ¿Listo? Bueno, entonces mirando esta parte, pues obviamente, ¿qué es lo que tenemos que pensar nosotros? Pues en los dispositivos que vamos a conectar, pues obviamente potencialmente tenemos que disponer de ciertos conectores. Esos son conectores de lo que hemos estado hablando realmente es para resolver la instancia de interconexión entre sistemas DTE y sistemas DCE, en este caso, ¿ya? Que puntualmente, pues obviamente tiene esta implementación. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, esto que está acá es precisamente la especificación física de lo que es la solución de una interconexión entre un DCE y un DTE. Si a alguien de pronto le queda de pronto difícil entender cómo yo puedo conectar un enrutador con otro enrutador a través de un cable serial,
pues tiene que ser por la implementación de un cable de estos. En un lado tengo que definir yo la función precisamente del DTE y en el otro lado la función del DCE. El DCE es el que es capaz de considerar que en este caso la conexión de un dispositivo de estos contra uno de estos se vuelva tipo back to back. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno. Y acá tenemos las opciones para lo que es el concepto de la encapsulación de protocolos de enlace de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, SLIP, aquí tenemos PPP y HDLC. Esto es supuestamente para líneas arrendadas. Esto que está acá es para líneas conmutadas por circuitos. Entonces aquí se pueden montar HDLC, PPP y SLIP también. Estos son supuestamente redes conmutadas por circuitos. Estos son líneas arrendadas convencionalmente. Y en las conmutadas por paquetes, pues uno ya no tiene X25, FreeRAID y ATM. Esto es lo que uno ya tiene en este caso, pues más bien es el soporte de MPLS. En este sentido, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de lo que es HDLC para ir cerrando esto, para irlo dejando ahí nomás, en este caso. Pero es HDLC puntualmente, digamos que desde ese punto de vista, un protocolo orientado a bit, es un protocolo sincrónico aplicado como un procedimiento de enlace de datos que fue desarrollado por la ISO. De hecho, pues digamos que fue desarrollado por IBM por años 70 desde un protocolo que se llamaba SDLC. De considerar, pues todos los que estaban implementando tecnologías o los que se dedicaron a ese tipo de cosas, cogieron a HDLC como el protocolo base. ¿Qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, Cisco desarrolló su propia versión de HDLC, del HDLC original. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a conectar una máquina Cisco con otra máquina Cisco, lo puedo hacer a través de HDLC. Pero si yo ya tengo que ir a conectarme a través de un concepto de enlace serial con una máquina Cisco con otra, que no es Cisco, entonces ahí me toca resolver este problema tecnológicamente hablando. ¿Por qué? Porque el estándar de HDLC no es igual para todas las máquinas. Pues si nosotros encontramos acá, pues en el HDLC, que está convencionalmente definido como estándar, hay tres tipos de tramas. Están las tramas de información, están las tramas de supervisión y las tramas no numeradas. Y cada una de ellas pues tiene sus funcionalidades específicamente. De esto podemos encontrar nosotros básicamente varias cosas. Por ejemplo, aquí vuelve y juega el patrón de las banderas. Por ejemplo, este patrón de las banderas se inserta específicamente para considerar cuándo comienza una trama y cuándo finaliza. Entonces, aquí de pronto está mencionando lo que yo hace un rato dije. Si el patrón ocurre en los datos después de la bandera, entonces hay inserción de bit de 0 que son usadas para asegurar la integridad de los datos. Normalmente el 0 es un bit que se inserta después de la ocurrencia de un número específico de 5 unos. Eso es lo que eso lo estaba diciendo desde hace rato en ese caso, ¿no? Entonces, convencionalmente, el emisor inserta y ¿qué es lo que hace el receptor? Pues remueve esos ceros en este caso, ¿ya? Entonces, eso es para precisamente establecer esquemas de transparencia en la comunicación. Este, por ejemplo, obviamente, pues aquí están determinando, pues para quien quiera profundizar un poco más, que este es el HDLC, propietario de esa empresa Cisco, ¿no? La que produce estos dispositivos. La encapsulación de HDLC, ¿cómo se configura? Pues es muy fácil, ¿no? Como primera medida, pues vamos a ir de pronto a una máquina de estas, en este caso, voy a abrir cualquiera de estas, por ejemplo, me voy a meter a esta, en su línea. Entonces, por ejemplo, acá, entro específicamente, en este caso, a una interfaz. Miremos qué interfaces físicas tiene esto. Esto, por ejemplo, tiene interfaz, la Gigabit 00. Entonces le digo yo acá, interface Gigabit 0 es la 0. ¿Cierto? Entonces yo le digo acá, encapsulation. Este como que no la tiene, vamos a ver. Un segundito. No, este no la. Ah, no. Pues obviamente eso no es una línea serial. Toca montar una internet de la que estamos aquí, ¿no? Entonces toca apagar esto.
y montar una línea serial con eso. Entonces, ¿por qué? Pues obviamente pues eso es lo que necesitamos. Quitemos esta tarjeta y montamos una tarjeta serial, porque sin tarjetas seriales pues no podemos meter esas encapsulaciones. Entonces acá pues hay que esperar a que esto botee de nuevo y poderlo instalar. Entonces ahí sí es posible, porque yo no puedo encapsular ese protocolo en una línea de Ethernet. Eso ya lo tiene. O sea, eso es una aberración. Entramos otra vez, enable. Entonces revisemos un poquito cuál fue el hardware que se montó. Serial 030. Entonces colocamos acá, en este caso, interface serial 0 de las 3 de las 0, ¿cierto? Entonces aquí sí le puedo decir encapsulación. Entonces, ¿qué encapsulaciones puedo aplicar yo? Yo puedo aplicar estas tres. O sea, de estas pues me interesa, esta ya está, pero yo también puedo montar esta. Entonces yo puedo colocar aquí HDLC. ¿Qué opciones me da esto? Pues ninguna más. O sea, ya estoy encapsulando esa línea con HDLC. Entonces ahí pues específicamente estoy cambiando las condiciones de encapsulación de una interfaz. En este caso, como pueden apreciar, y es de tipo serial. Bueno, puntualmente hablando, pues obviamente esto ¿qué implica? Esto implica que yo tenga que hacer un proceso de troubleshooting sobre una máquina de estas. Entonces eso implicará que yo pueda leer puntualmente los estados de esto. Convencionalmente, cuando una máquina físicamente está bien conectada y puntualmente no transfiere datos, el problema puntual no es de la capa física, el problema puntual es que hay que comenzar a revisar, proviene también de la parte de enlace de datos. Un mal encapsulado hace que una máquina no intercambie bien los datos. Entonces, por ejemplo, un procedimiento de enlace de datos, específicamente, como pueden mirar acá, se puede encargar puntualmente de que esté revisando el concepto del enlace físico y esté activo. Y obviamente de las cosas importantes que puede hacer en ese caso es que constantemente esté enviando paquetes al dispositivo remoto para considerar puntualmente de que el enlace esté útil y obviamente sirva en este caso. Aquí están, pues de pronto, que es como importante que se nos demos cuenta cuáles son los estados que tiene una interfaz en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos como estados en ese sentido que la interfaz puede estar protocolarmente bien, perdón, con el hardware bien, pero con el protocolo bien. Una interfaz puede estar mal de su hardware, o sea, con el hardware desconectado y protocolarmente caída. Una interfaz puede tener su hardware bien y su protocolo de enlace de datos caído. Una interfaz puede estar supuestamente activa con su protocolo activo, pero en un loop. Esto es un error. Uno puede supuestamente en este momento considerar que el hardware esté bien y el protocolo esté caído, o sea, esté deshabilitado de alguna manera, yo le haya dicho que no. O uno puede administrativamente, en este caso, póngame cuidado, colocarla apagada y el protocolo pues estar caído. Lo que nunca puede pasar es que yo tenga el protocolo caído, perdón, el hardware caído y el protocolo activo. Jamás va a pasar eso. Entonces esas son las combinaciones con las cuales uno establece que algo está operando en este caso. Por lo general, entonces aquí está explicado específicamente eso, ¿cierto? Entonces, por lo general cuando el hardware está caído, no hay nada. Pero si uno tiene activo la línea de comunicación por el hardware y el protocolo esté caído, pues hay unas posibles causas. ¿Cuáles son las posibles causas? Que en ese caso, pues hayan fallas de pronto a nivel de lo que es la interfaz, que de pronto el medio esté fallando, que la unidad de datos de canal, que la unidad de datos de canal no provea la señal, que haya un hardware en la unidad de datos de canal, en ese caso, o que el proveedor del circuito, o sea, el ISP, tenga condiciones localmente no apropiadas para establecer un enlace. Entonces, eso llegar y decirle a uno, mire, es que esto está caído, hombre, a mí explíqueme por qué está caído. Porque pues usted puede tener, por ejemplo, situaciones como esta, que usted tenga conectividad, pero todo está en loop, o sea, usted está alrededor de sí mismo, o sea, realmente usted no tiene conectividad en este caso. Cuando realmente
¿sí? Hay un error, por ejemplo, cuando hay problemas en la parte de la encapsulación y esto está supuestamente deshabilitado, lo más probable es que el procedimiento de enlace de datos no esté bien configurado. Entonces pueden existir muchas cosas. ¿Cuáles? Puntualmente hablando, pues primero que todo que el proveedor del circuito no esté correspondiendo con las tasas de datos, que haya un problema con el hardware, en este caso con el dispositivo, o que puntualmente en ese sentido pues de pronto los dispositivos de interconexión no estén llevando a cabo sus funciones. Ya esta es la otra parte de esto, puntualmente hablando, pues que uno puede administrativamente decirle a una interfaz cállese. ¿Por qué lo puede supuestamente pasar en este caso? Porque pues puede uno, bueno, primero que todo, esto es una configuración que uno hace. Uno porque administrativamente va a una interfaz para evitar esos problemas de que existan direcciones IP duplicadas en este caso. Ya, hasta ahí básicamente tenemos lo que estamos mirando para esta parte. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen hasta allí? No, profe. ¿Todo bien? ¿Continuamos o dejamos ahí? Jóvenes, Profe, mucha demasiada información. información. Y eso que me falta esta. ¿Por qué no acabamos? Yo creo que acabamos en media hora, ¿no? Lo dejamos para otra clase. ¿Ustedes qué dicen? Es que yo sé que es bastante información que tiene que ir a procesar esto. No, próxima clase, profe. Bueno, listo. Vamos a estar leyendo y todo eso. Listo. Vamos a estar leyendo, estudiando.